Bien. Para los que no pudieron estar el martes, me voy a presentar de vuelta para algunos, pero bueno, los que no estuvieron así me conocen. Mi nombre es Cecilia Ribeiro, ¿sí? Soy docente de la cátedra y también soy egresada de esta facultad, ¿sí? Así que bienvenidos futuros colegas. Me van a acompañar hoy, que se van a conectar supongo un ratito más tarde, la doctora Rodríguez, Lourdes Rodríguez, y Lucas Garbagnati, que también van a componer la cátedra, ¿sí? Conmigo van a tener clases los sábados, así que vamos a tratar de ponerle un poquito de onda porque ya cursar un sábado es bastante complicado, más a la mañana, así que a ponerle un poco de actitud, ¿sí? En cuanto a la modalidad de las clases, voy a tratar de hacerlas lo más didácticas posibles, ¿sí? Trato de organizar las clases para que en la medida de lo posible, cuando termina la clase, hayamos hecho un paneo por todo el temario, ¿sí? Y que eso les sirva después como una guía para cuando vayan a estudiar la materia, ¿sí? Aparte de eso, trato en la mayoría de las clases de hacer un PowerPoint, que lo paso al final de las clases, con los títulos centrales que vimos en ese tema, que les sirva para referencia, ¿sí? Es como un orden, no es que van a tener la clase entera ahí, ¿sí? Pero la idea es que tengan algunos títulos y eso les sirva como un esquema, ¿sí? Porque el tema es que es una materia que tiene muchos temas que son parecidos, pero que la realidad es que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿sí? Y a veces, si se estudia todo junto, pasa, ¿sí? Se empiezan a mezclar todo, y esto es como que les sirva, bueno, hoy vamos a ver elementos generales, bueno, tienen una guía de cómo se esquematizan los elementos generales, ¿sí? Así que los que tienen memoria visual en esto me lo van a agradecer. En cuanto al tiempo de duración de las clases, es de 9 a 11. A ver, si la clase no la llegamos a terminar para las 11, ¿sí? No nos vamos a quedar después de hora, no les voy a hacer eso, quédense tranquilos. La seguimos la clase que viene. Porque tampoco me gusta darla toda apurada como para que termine a las 11 sí o sí. ¿Sí? Hay alguien que me... Espera, perdón, los voy a silenciar al... Ahí está. El que quiere se puede desactivar prender de vuelta el sonido solo, no hay ningún problema. Pero si yo veo una interferencia así, los silencio. ¿Sí? Ahora, si la clase antes de las 2 horas la terminamos, sinceramente no considero que esté bien alargarla y alargarla hasta que se hagan las 11 porque me parece una falta de respeto para ustedes. Si a ustedes les parece bien, si la clase termina antes, nos vamos antes. ¿Sí? Veo algunas caritas diciendo que sí. Bueno, porque la verdad que hacer tiempo es como, ¿para qué, no? En cuanto al material de estudio, ¿sí? Algunas clases voy a subir algunos artículos cortos en el campus. Está bueno si ustedes lo pueden ver antes porque eso lo aportamos a la clase, lo podemos debatir, saben para dónde enfocamos el tema, ¿sí? Ahora, si no llegan, no hay ningún problema, lo pueden ver después de la clase, no hay tema, pero está bueno para ver el enfoque que le queremos dar a determinado tema, ¿no? Capaz que un fallo, capaz que algún artículo de doctrina, y no va a ser todas las clases, de hecho, hoy por ser la primera, no les voy a subir nada, así hoy ya termina la clase y se van no sé, a cocinar, a dormir una siesta, lo que quieran hacer, ¿sí? Mm. En cuanto a bibliografía, esto sé que ya lo hablaron con el doctor Rapoport, pero me parece importante volver a recalcarlo. Em, Según el autor que ustedes elijan o el que consigan, el que les preste, no hay ningún problema, ¿sí? Van a tener diferentes posturas. Hay autores que son más liberales, que van a considerar que el Estado no se tiene que meter demasiado y que solamente se tiene que atener a resarcir los daños, ¿sí? A castigar los daños y que se resarzan los daños, ¿sí? En estos autores tenemos, por ejemplo, a Balbín, a Farina, a Muguillo, Reutemann, algunos capaz que les suenan si estuvieran buscando bibliografía. Estos autores van más con esta postura. Y después, en un planteo quizás contrario, tenemos otros autores que dicen que no, que el Estado tiene que participar en las sociedades y tiene que participar activamente, ¿sí? Que tiene que prevenir los daños, que tiene que proteger a los terceros y a las minorías. ¿Sí? En estos autores lo tenemos a Nissen, por ejemplo, que a él seguramente lo han escuchado porque es uno de los autores que más se mencionan en las cursadas porque tiene una lectura relativamente sencilla. ¿Sí? Cualquier autor es válido. Esto quiero dejarlo en claro, depende con lo que ustedes se sientan cómodos.
¿sí? Después tenemos a Vítolo, a Richard, que son autores que son intermedios. No están ni tanto para un lado ni tanto para el otro. Es como, bueno, hay temas que para un lado, hay temas que para el otro. ¿Sí? Son dos autores que está bueno leerlos. Además, Vítolo, si encuentran alguna clase de él en YouTube o algún tema que trate, es un jurista que es muy simpático para hablar, es muy gracioso, les va a ser llevadero. ¿Sí? Pero todas las posturas son válidas, eso es lo que quería recalcar, todos son juristas renombrados, ¿sí? Y lo importante es que ustedes puedan entender el tema, ¿sí? Y defender su postura, ¿sí? Obviamente fundamentándola, ¿no? No es que, bueno, yo opino esto, pero ¿por qué? En cuanto a la cátedra, no hay una postura. ¿Sí? No es que no, la cátedra sigue a tal o la cátedra sigue a tal. Muchos de estos juristas que yo les nombré son conocidos del titular del doctor Balonas. ¿Sí? Todos son juristas de hace mucho tiempo, no es que uno sí y el otro no. ¿Sí? Y acá hay total libertad de pensamiento. Yo puedo tener una opinión y puedo seguir en algunos temas a un autor, en algunos temas a otro autor, el doctor Balonas a otro, el doctor Rapoport a otro. Y no es que nos van, ni a ustedes ni a nosotros nos van a decir, no, no, la filosofía de tal autor. ¿Sí? Ojo con las guías. ¿Sí? Todos sabemos que es muy tentador tener todo resumido, el bueno, bonito y barato, pero tiene errores. ¿Sí? Es la misma guía que viene girando hace años, tiene errores y tiene errores en temas centrales. ¿Sí? Y además, ni les digo que traten de aprenderlos de memoria los conceptos, porque ya las conocemos. O sea, ustedes nos van a decir de memoria el concepto que está en la guía y ya vamos a saber que está en la guía. ¿Sí? Así que ojo con eso. A veces es preferible tener un librito chiquito, conseguir algún material en internet. La biblioteca virtual de la facultad tienen un montón de libros. De hecho, pagan una licencia que es carísima para tener libros ahí. Entonces, traten de aprovecharlo de esa manera. La ley comentada también sirve, no como libro, como guía, pero sirve, ¿sí? Para complementar con algún libro. No es necesario que sea un libro actualizado del 2015. Perdón, no es necesario que sea un libro después del 2015. Sí está la reforma del código, pero en internet tienen un montón de artículos de juristas que tratan las reformas. Con lo cual, si a ustedes les pueden prestar o incluso conseguir por Mercado Libre un libro usado, ¿sí? Pueden usar uno del 2014 o... ¿Alguien me habló? No, bueno. Ahí, al que justo lo veo. Nina, y anda, ella le pongo remera, viste, le voy cambiando remera. Bueno. Bueno, pueden usar un libro anterior al 2015, no pasa nada, lo complementan con algún artículo donde tengan las reformas. Igual siempre vamos a estar mencionando cuáles fueron las reformas, así que si van siguiendo las clases, también pueden saber en qué temas tienen que buscar algún capítulo o algún material por otro lado porque está desactualizado, ¿sí? Pero en eso no se vuelvan locos, no es que me tengo que comprar un libro de 2.000, 3.000 pesos o la guía. O sea, hay opciones, es cuestión de encontrarlas, ¿sí? De moverse en eso. Cualquier duda que tengan de que encuentran un libro y no sepan si va o no va, me pueden hablar, me lo pueden comentar, no hay ningún problema y lo vemos juntas, ¿sí? O juntos. Bueno, como se dieron cuenta, las clases las voy a grabar, ¿sí? Después las voy a subir al campus, así donde encontraron el link de acceso. Las voy a subir al campus y ahí van a tener la clase subida o a YouTube o a un Google Drive. Todavía no lo sé porque como vieron que el Zoom es los que se cortan a cada 40 minutos. Va a ser 3 partes, tengo que ver si me llevo con la tecnología como para juntarlas y subirlas a YouTube o lo subo en 3 partes, pero eso quédense tranquilos que en el día de hoy lo van a tener subido de alguna manera, ¿sí? La asistencia, como ya les había dicho antes, la vamos a tomar personas, así como era a la vieja usanza. La va a tomar Lourdes o yo en algún momento de la clase, ¿sí? Ni al principio, ni muy al principio, ni muy al final. Para los que llegan tarde, para los que se van temprano, yo no tengo problema en eso, ¿sí? Lo que sí es importante es que al momento de tomarse la asistencia, prendan la cámara, ¿sí? Porque es la única manera que tengo de saber si están en la clase o si se fueron a lavar el auto, por ejemplo,
¿sí? Que hoy está lindo el día como para lavar el auto en este horario. Así que, por favor, en ese momento sí. Si no tienen cámara, no hay problema, con que me lo digan por audio, no tengo cámara, pero estoy bárbaro, ¿sí? Traten igual de prenderlas en ese sentido, ¿sí? O sea, la verdad que hablar delante de una pantalla gris que a veces ni siquiera dice un nombre, que dice Samsung, no sé, A7, es raro, o sea, ya es como medio raro, ¿viste? Todo un ejercicio para nosotros, pero más que nada porque uno no sabe ni para dónde mirar. Ahora, por suerte, gracias, estoy viendo un montón de caras y esto está bueno, por lo menos sé si están perdidos o si se durmieron o algo. Yo no les voy a estar rompiendo con que cada 5 minutos me prendan la cámara, ¿sí? Cada cual tiene sus razones para prenderla, para apagarla, incluso si la quieren prender de ratos, apagar de ratos. A mí con ver un par de caritas y saber si se está entendiendo el tema o cuando pregunto algo, aunque viste que hablar a veces es como hoy no tengo ganas de hablar, me dicen que sí, como me dice Jorgelina acá, gracias, a mí me sirve, ¿sí? No les voy a insistir con eso. Lo único sí, para la asistencia, sí es importante por una cuestión de que saber que están ahí. En cuanto a la materia, nadie les va a pedir artículos de memoria. Perdón si todo esto ya lo escucharon el martes, yo lo vuelvo a repetir para los que no pudieron estar, ¿sí? En cuanto a la materia, nadie les va a pedir artículos de memoria ni números de artículo, ¿sí? Siempre, obviamente, como en todas las materias les va a pasar, hay artículos que son emblemáticos que los van a saber, los van a terminar sabiendo. Y no porque se obliguen a saberlo, sino porque naturalmente no sé, en la segunda parte vamos a hablar de las sociedades del artículo 299, porque se las llamamos así y porque es un artículo tan emblemático que se las van a acordar, ¿sí? Pero nadie les va a pedir qué dice el artículo 298 o el 300, ¿sí? Por ejemplo. Así que en eso quédense tranquilos. La idea es que ustedes entiendan de lo que están hablando y que no que repitan de memoria, porque se notan los exámenes y si bien ustedes ya estuvieron viendo cómo van a ser los exámenes, igual después vamos a hablar un poquito de eso, pero nosotros hacemos una pregunta, ustedes contestan y nosotros sobre esas preguntas les podemos repreguntar, les vamos a repreguntar, ¿sí? Porque es una charla. O sea, nosotros les proponemos un tema, pero ustedes charlan. Acá Cristian me dice que sí. ¿Viste que es así? Entonces, si ustedes les preguntamos un concepto que no lo queremos de memoria, porque, a ver, obviamente sí a veces hay palabras que no significan lo mismo, ¿sí? Hay palabras que es necesario saber, pero nadie les va a pedir de memoria, ¿sí? Y si sobre eso les pregunto algo más y no tienen idea de lo que les estoy hablando y van a hacer agua y la verdad que estudiar de memoria en esta materia no sirve, es preferible que digan no lo entiendo, 20.000 veces me pueden decir no lo entiendo y lo volvemos a ver, ¿sí? Pero si no, no les va a servir. Y la verdad que es una materia que si la estudian desde el principio, yo les puedo asegurar que la sacan de una. Sí, no es una materia imposible, no es esas materias que, no, sí, las tenés que recursar 20 veces. Es posible, pero requiere bastante de su parte, ¿sí? Yo todas las clases las voy a tratar de empezar con conceptos básicos del derecho. No importa que lo hayan visto en materias anteriores, a mí como que me gusta. Ahí vamos silenciando. Me gusta repetir los conceptos básicos porque los van a ver de acá a la última materia, van a ver que van a seguir hablando de cosas de Civil 1, es así, y cuando ejerzan va a seguir siendo así, siempre vamos a volver al código, y está bueno internalizarlos, ¿sí? Ya les dije, trato de hacerlas ordenadas para que me puedan seguir el hilo de dónde viene la mano, empezando desde el principio, ¿sí? Total, tiempo para tomar nota, yo prefiero que me escuchen, o sea, cada cual se maneja como quiere, por supuesto, pero yo prefiero que me escuchen, ¿sí? Que me puedan seguir el hilo, porque capaz que se pierden un ratito, ya está, te salteaste un pedazo y después ya no lo enganchás más, ¿sí? Y yo me doy cuenta que a veces hablo medio rápido encima, así que me pueden decir que si voy muy rápido me lo pueden decir, no hay ningún problema, y trato de moderarlo. Pero después la clase la tienen en YouTube o subida en algún lado y ahí le pueden ir frenando, tomando nota tranquila, completando el PowerPoint que les puede servir como una base, ¿sí? Pero traten de escucharlo porque intento hacerlo como si fuera un cuentito, ¿no? Como desde el principio. Más que nada las primeras clases que es como que de qué estamos hablando de derecho societario, ¿no? Esta es una materia que les va a resultar nuevo. No es una materia como, no sé, que civil, penal, no sé, todos escuchamos hablar una vez de una sucesión, de un delito,
de un daños y perjuicios, pero más allá de decir qué significa SA o SRL, hay muchos que quizás no tienen idea de qué se trata esto. Y para entender el mecanismo societario es necesario prestar un poco de atención, principalmente al principio, donde se trata de explicar de manera global de qué va a tratar la materia. ¿Sí? Bueno, voy cortando porque demasiados avisos parroquiales. En cuanto a los parciales, esto sí es importante, lo tienen en el campus, lo dijo el doctor Rapoport, pero lo voy a volver a repetir para que después digan, no tenía idea. Tienen una fecha en el cronograma, ¿sí? Que es, como venimos pactando en el resto de los cuatrimestres anteriores, es oral, es por Zoom, ¿sí? El tema es que la facultad está tratando, y sabemos que está tratando enérgicamente, ¿sí? De que los parciales vuelvan a ser presenciales. No toda la cursada, solo los parciales. Y por eso nos pidieron la fecha, que es la que surge en el cronograma, para organizar el aula, las aulas, y que, por ejemplo, si hay muchos parciales, creo que es el 28 de septiembre, si no me equivoco, el parcial, o anda por ahí. Si hay muchos parciales ese día, nos digan, bueno, no, se cumplió el cupo, lo tienen que pasar de día. Entonces, por eso la fecha está como ahí, que no se sabe qué va a pasar. Quizás el primer parcial es oral, porque no se llega a organizar todo esto, porque imagínense que organizar todas las materias es una movida importante. Entonces, quizás no se llega a organizar para el primer parcial, y ese día tenemos el examen oral, ¿sí? Como está en el cronograma, a través de Zoom. Pero si se llega a pactar que sea presencial, ahí va a ser escrito, porque imagínense que tomarle oral a 64 inscriptos, más las otras comisiones, que en la otra tenemos como 100 inscriptos, sería antiprotocolar, ¿sí? Entonces sería, en ese caso, escrito como era antes cuando íbamos presencial, ¿sí? Se va a saber con tiempo, no se preocupen que no es que de un día a otro les van a decir, chicos, mañana tienen que ir a la facultad o tienen que conectarse a Zoom, ¿sí? Por eso quédense tranquilos, pero nos gustaba el hecho de decírselos desde ahora, ¿sí? Que estamos en un cuatrimestre de cambios, tratando de volver a la normalidad, que va a depender de la pandemia, ¿sí? Porque esto es algo a nivel mundial, no es algo que digamos, no, a partir de acá todo mejore y los vamos a organizar, nunca se sabe. Toco madera, espero que todo vaya mejorando, pero bueno, está la posibilidad, ¿sí? Algunos estarán contentos, otros no querrán saber nada con volver, pero es lo que toca, ¿sí? Dos cositas más y arrancamos con la clase. Los bloques duran 40 minutos porque es el Zoom que es gratuito, ¿sí? Así que cada 40 minutos nos conectamos. La contraseña vieron que es de lo más sencillo para que no estén buscando qué número, qué letra, qué mayúscula, qué minúscula. Nos cortamos, nos volvemos a conectar a este mismo link. Siempre va a ser el mismo para todas las clases, ¿sí? Y en cuanto a la comunicación a través del campus, esto lo quiero resaltar porque es una pavada, pero ya los cuatrimestres anteriores no los dijimos y fue un lío después. Tienen dos formas de conectarse a través del campus, ¿sí? Una es el foro, que lo van a tener apenas entran al aula. ¿Vieron que dice foro de debate? Por ahí en una parte de comunicación. Carmen me dice que sí. Bien, una que entró al campus. Ahí, ¿sí? Son los temas. Pueden poner cualquier duda que tengan de la materia, ¿sí? O cualquier duda que le pueda servir a algún compañero. Está buenísimo que las pongan ahí, porque si bien nosotros nos vamos a conectar y las vamos a contestar, también está bueno porque sea un espacio que si alguien pregunta algo, otro le pueda contestar, ¿sí? Entonces está bueno que todo lo que sean dudas sobre la materia vayan ahí, ¿sí? Ahora, cada vez que alguien publica en ese foro, ¿sí? Les va a llegar un mail, como les llegó el mail que les mandé del link, ¿sí? Algunos en correo no deseado, otros en bandeja de entrada, pero les va a llegar un mail. Si ustedes contestan ese mail, no les llega a nadie, ¿sí? Porque ese mail simplemente es un aviso de que les llegó un mensaje en el foro. Pero si ustedes contestan, no sé qué pasa ahí, porque no llega al campus y tampoco les va a llegar al resto de los compañeros que recibieron ese mail. Entonces, nos ha pasado que, profe, le contesté, o es como, no llegó la respuesta, no la tenemos. Es eso. Entonces, si hay un mensaje en el foro, contesten a través del campus en el foro. Y si no, si son temas, no sé, de asistencias o algún tema personal que no tenga que ver así
tanto con la materia, sino con algo puntual del alumno, ahí pueden usar los mensajes directos hacia los profesores. ¿Sí? Bueno, creo que no me olvido nada más. ¿Alguna duda? Qué bueno. ¿No hablé muy rápido? No, profe, perfecto. Está bueno. Si encima mi hermana el otro día me dijo que tengo una voz chillona horrible por audio y me quedé re traumada. Dije, pobre estos chicos, a las 9 de la mañana escuchándome y yo con la voz chillona. Bueno, perdonen si es así, no les queda otra. Bueno, vamos a empezar con la materia. Hoy vamos a ver elementos generales, ¿sí? Ustedes la clase pasada estuvieron viendo lo que es la naturaleza jurídica del acto constitutivo, ¿no? De la sociedad. ¿Recuerdan cuál era la naturaleza jurídica? Sí, profe, creo que fue un contrato. Bien, perfecto. Es un contrato, ¿sí? El acto jurídico, ¿sí? El acto jurídico que le va a dar nacimiento a la sociedad es un contrato, ¿sí? Por ende, podemos decir que la naturaleza jurídica del acto constitutivo se encuentra dentro de la teoría contractualista. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si estamos hablando de un contrato, teoría contractualista. Bien. Ahora, por las particularidades que tiene un contrato de sociedad, estamos hablando de un contrato plurilateral de organización. Esta va a ser la naturaleza jurídica de la sociedad, del acto jurídico que da nacimiento a la sociedad. Un contrato plurilateral de organización. Ahora, todos cursaron contratos, ¿no? Me parece que es una de las que tiene correlatividad con esta. Bien. ¿Qué tipo de contratos existían? Porque plurilateral no son los que más conocemos, los que venimos estudiando en contratos. Ya el bilateral. Bilaterales y unilaterales. Exactamente. Bien, bien. Los contratos bilaterales. Los contratos bilaterales, tienen contraprestaciones recíprocas. ¿Les suena eso? A y B. Si uno no cumple, el otro le va a reclamar a ese, ¿no? Tenemos A y B. Si A no cumple, B le va a reclamar a A. ¿Sí? Y si no se cumple o por algún momento, por algún caso se corta esa relación, deja de existir el contrato. ¿Sí? En este caso, es un contrato plurilateral. ¿A qué le suena plurilateral? ¿Qué diferencia puede tener? Partes. A muchas personas, muchos socios. A muchos socios. Exactamente. Me gusta, se están despertando, está bueno esto. A través de este contrato plurilateral, ¿sí? Se genera un nuevo ente que va a ser la sociedad, ¿sí? Y no se va a generar una relación directa entre los socios como en el caso de los bilaterales, que tenemos A y B, ¿sí? La relación va a ser socio-sociedad y sociedad-socio. Este A no le va a poder reclamar a B, no va a ir directo a B, sino que va a ser todo a través de la sociedad. Y me gustaría mostrarles, adelantarles lo del PowerPoint que les contaba, a ver si encuentro dónde compartir. Es un segundo, pero quiero que lo vean y quiero que este esquema que les voy a mostrar lo tengan en la cabeza durante toda la clase. ¿Ahí lo ven? Con que uno me diga que sí. Sí. O que no. Ahora sí se ve. Ahí sí. vamos. Ahora Bueno, sí, Doc. miren esta obra de arte, ni Picasso se animó a tanto. Miren, contrato bilateral, contraprestaciones recíprocas, lo que decíamos, A a B y B hacia A. ¿Sí? Esta sería, a mi manera de verlo, cómo dibujaría yo un contrato bilateral. ¿Sí? Ahora, si uno de los dos no cumple, esta relación entre A y B se va a cortar y vamos a dejar de tener contrato. Va a dejar de existir el contrato. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien. Sí. Ahora, esto es un contrato plurilateral. Cada cual lo puede dibujar como quiera. A mí me pareció que este esquema era como más entendible. Sí, pero ustedes en su cabeza lo pueden dibujar como quieran. A no va a ir directo a B, porque A y B, y C, y D, y todos los que se sumen,
¿sí? Todos los socios que se sumen, porque estos son socios, ¿no? A, B y C, que le vamos a llamar socios como característica del contrato de sociedades, ¿no? En un contrato bilateral no hablamos de socios. Pero ellos, al asociarse, al generar el contrato, el acto constitutivo que forma la sociedad, ¿sí? Por esto hablamos de que el acto constitutivo es un contrato, porque al asociarse forman una sociedad. Y vean cómo son las relaciones de A a la sociedad, de B a la sociedad y de C a la sociedad. ¿Ustedes ven una relación directa entre A y C, o A y B, o B y C? No, No, no. todos van directamente hacia la sociedad. Exactamente, exactamente. Sociedad hacia ellos. Es Claro, como que la sociedad interviene entre los tres para que puedan interactuar entre ellos, digamos, siempre con Claro. el núcleo siendo sociedad. claro. Claro, es un poco más profundo y a medida que vayamos avanzando en la materia lo van a ver, porque todo esto requiere de derechos, de obligaciones, ¿sí? Pero lo importante es que acá, no sé qué me apareció un cartel, lo importante es que acá entiendan que cuando A, B y C deciden asociarse para formar una sociedad, están haciendo eso, formando una sociedad. Están creando este nuevo ente que va a ser una persona jurídica. Una persona, como A es una persona física, C puede ser una persona jurídica también, B puede ser una persona física, ¿sí? Pero van a formar este nuevo ente. Hay un docente que dice algo que es gracioso, ¿no? Pero dice, es lo más parecido a un hijo en lo que es el derecho, ¿sí? Porque se forma una nueva persona, y es una persona que va a tener derechos, va a tener obligaciones, va a responder ante terceros, ¿sí? Y va a ser ajeno, o distinto, mejor dicho, diferenciado de los socios, ¿sí? Ya estamos hablando de que la sociedad va a actuar frente a los demás y no van a ser los socios. Después vamos a ver si hay una sociedad, si tiene responsabilidad limitada y solamente va a responder con los bienes de la sociedad, o va a ser responsabilidad ilimitada, donde va a ir por los bienes de la sociedad y si no alcanza, vamos a ir a los patrimonios personales de los socios. ¿Sí? Pero este esquema les va a servir para toda la materia, para cada vez que vean un tipo social, entiendan las características, que los tipos sociales los vamos a ver más llegando al final de la primera parte. ¿Sí? Pero esto les va a ayudar muchísimo para empezar a entender cómo es el mecanismo societario, que ya estamos hablando de una persona distinta. Imagínense, sinceramente, imagínense que esto es una persona. Es jurídica, pero imagínenselo como una persona. ¿Sí? Que estamos más relacionados y más acostumbrados a escuchar de personas físicas. ¿Sí? A ver cómo dejaba de compartir esto. Cecilia, ¿Puedo hacer perdóname. Dime. Ay, perdón. No, Sí, el sí. cartelito que te apareció es porque no se va a cortar. Vos es la primera reunión que haces por este Zoom, ¿no? ¿En serio? Sí, porque siempre usaba la del titular, que es... El primero es gratis y lo tenés ilimitado. Ya después, a partir de la semana que viene, lo tenés de 40. Qué buena noticia que me diste, porque me da una fiaca eso de que se vaya cortando. Pues yo me distraigo, y cuando me distraigo es como que, uy, tengo que volver a... Y me imagino que a usted le pasa lo mismo, más los sábados, que cueste una Pero banda. solamente hoy nada más, ¿eh? Bueno, sí. Después, si querés otro, tenés que armar otro mail, otro Zoom, y para todos los sábados uno distinto, pero va a ser Que no va a pasar. re No, horror. imagínate que va a Para ser. vos, ¿no? Que no- No, La no, no. promo solo por hoy. Bueno, hoy todo, hoy damos todo. Y Hoy ya podés subirlo tranquila a YouTube, todo. vamos. No, la verdad es que yo antes daba clases el cuatrimestre pasado en la comisión de los lunes y los miércoles, ¿sí? Igual tomaba los exámenes también en esta comisión, algunas caritas me suenan y a ustedes les va a sonar la mía. Pero como el titular obviamente la necesita, él tiene el Zoom Premium y usábamos esa, pero obviamente no, para no pedirle que se conecte él a las 9 de la mañana, que me pase el hospedador, era todo un lío, dije, bueno, vamos con esta opción, pero sí, es un poco molesto en ese sentido. Respecto ahora a lo que estabas explicando recién. Dime. A va contra la sociedad contra A, B contra la sociedad contra B. ¿A contra B no puede ir nunca o hay casos especiales en los que sí puede ir contra los demás socios?
Hay un caso especial cuando vamos a hablar del corrimiento del velo, que me parece que lo tiene en la clase que viene, todo lo que es la desestimación de la personalidad jurídica, el artículo 54 infine. No sé, ¿ya lo vieron? No, todavía no. Por eso me parece No, que y está en la clase que la viene. posibilidad de la persona jurídica todavía no lo dimos. Claro, me parece que está en la clase que viene con elementos específicos y lo van a ver ahí en detenimiento, ¿sí? Porque ustedes piensen que si bien los socios están atrás, la que va a actuar, la que va a poner, va a estar adelante, va a ser la sociedad, ¿sí? Hay casos, si los socios tienen una actuación que se aleje al fin de la sociedad, que estén usando la sociedad para otras cosas que no es lo que debería, esto para decírselo con palabras sencillas, ¿sí? En esos casos se puede llegar a desarmar la personalidad de la sociedad e ir directo contra los socios. Vos ¿sí? decís, por ejemplo, en casos de fraude o casos de que usen la sociedad para X fin Claro, ilícito, ahí, claro. ahí Sí, es contra el socio, no contra la sociedad. exactamente. Doctora. Es mucho más profundo que... Ay, alguien me habló, sí. Sí, había dicho artículo 54 infine, perdón. Sí, 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 sí. Yo tengo anotado algo de la clase pasada con respecto a eso. Puede ser Y que lo hayan tengo, es la nombrado. inoponibilidad de la persona jurídica Sí. o retiro del velo societario. Tal cual, es eso. Puede ser que lo hayan nombrado, es un tema muy central, es tema de examen, y lo vamos a ir repitiendo en un montón de clases, como varios temas que se van, porque todo se relaciona, ¿vieron? Van a llegar a lo último, vamos a seguir tocando cosas de la primera parte, y al contrario, vamos a hablar, hoy de hecho vamos a hablar un poco de la SRL, que es, en realidad es SRL específicamente, lo van a ver en la segunda parte. Pero todo, vieron, el derecho es uno y todo se relaciona. De hecho, si van a la ley de sociedades, para hablar de un tema tenemos que saltar de un montón de artículos porque todo hacen un uno. Pero sí, Leonardo, yo creo que lo tiene en la clase que viene en profundidad, pero sí se puede en algún momento ir contra los socios directamente por determinadas causales, ¿sí? Y es para cosas puntuales, no es que se desarma la sociedad y se va siempre contra los socios, sino que son para un acto jurídico puntual en el que se plantea eso y se resuelve. Es al caso. ¿Sí? Bueno, contratos, estamos hablando de los contratos y hablemos un poco de las características generales de los contratos, ¿sí? ¿Se acuerdan o quieren que directamente se los diga yo? ¿Alguien se acuerda de una característica de los contratos? Numeroso y Bien. eso. Claro. Numeroso gratuito. Y después, Bueno. Capacidad. Está mal, También. me tiraron dos ya. Consensual. Está bien, bueno, empecemos con consensual entonces, ¿sí? Que justo me lo mencionaban. Con el consentimiento, ¿sí? Con el consentimiento ya nacen los derechos y obligaciones. Alcanza, por eso es consensual, porque alcanza el consentimiento de las personas que participen, en este caso les vamos a llamar socios, ¿sí? Para que nazcan derechos y obligaciones. Van a ver más adelante que la sociedad empieza a existir, ¿sí? Marquen esto, empieza a existir desde ese momento, desde el momento, ¿sí? En que se forma el consentimiento, ¿sí? No cuando se hacen efectivamente la entrega de los aportes, que eso lo vamos a ver, que suscriben el 25%, que integran después el 75% en un plazo, todo eso lo van a ver más adelante, pero lo importante es que la personalidad jurídica de la sociedad va a nacer desde el momento del acuerdo de voluntades, ¿sí? del consentimiento. Por eso, tanto este contrato de sociedad como todos los contratos nacen a través del consentimiento. ¿Sí? Es conmutativo. ¿Hay alguien me habló? Sí, ¿solo del consentimiento o de la firma del contrato? No, porque van a ver más adelante, igual después se los voy a mencionar porque está bueno eso ponerlo en ejemplo. Que hay contratos que no tienen contrato escrito. Hay sociedades, ¿sí? Que a través de un contrato, que el contrato no es escrito, el contrato es verbal, una sociedad de hecho, ¿sí? Entonces, no siempre se necesita la firma, es simplemente el consentimiento, la oferta y la aceptación,
¿sí? Ahora igual vamos a hablar de consentimiento porque es uno de los elementos, ¿sí? Pero acá estamos hablando de características de los contratos y los contratos en general. Hablamos de que es consensual, ¿sí? Porque el consentimiento es algo que está en todos los contratos, o debería estar en todos los contratos. Es conmutativo, ¿sí? Cuando se constituye una sociedad, las partes ya van a saber de antemano que el negocio va a tener ventajas y desventajas, ¿sí? El riesgo común, que es un elemento específico, que lo van a ver la clase que viene, ese alias, ¿sí? Que se va a traducir en las sociedades en ganancias o pérdidas, ¿no? La existencia de ganancias o pérdidas existe en todos los contratos, ¿sí? No solamente en las sociedades, pero esto tiene que estar, ¿no? Este riesgo, porque cuando uno hace un contrato de sociedades, esto te puede salir bien, te puede salir mal. ¿Sí? ¿Cuántas sociedades se Ahora han le puedo hacer una liquidado? consulta. Sí, Perdón, ya se lo había querido preguntar antes porque me generaba duda. Entonces, inicialmente, entre los socios hay una relación, porque el acuerdo de voluntades, por supuesto. esto consensual, se da entre Sí. ellos para Sí. generar esta tercera persona, por decirlo de alguna Sí. manera. El acuerdo perfecto. de voluntades, ¿no? Esta conformidad, este consentimiento que van a prestar A, B y C, en el caso del cuadrito, va a generar la personalidad jurídica de la sociedad. Es como que ahí forman, ¿sí? Independientemente de que después se inscriba, de que se haga un contrato por escrito, hay un montón de cosas que le va a dar, por ejemplo, inoponibilidad de los terceros, regularidad, ¿sí? Si ¿me entienden? Les va a dar otras características, pero acá, en cuanto a la personalidad, la sociedad tiene personalidad y nace a través del acuerdo de voluntades de los socios, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, alguien nombró oneroso por ahí, sí, para adquirir el derecho de socio, la persona tiene que cumplir con un aporte, que vamos a hablar después, porque es otro elemento específico de lo que son los aportes, ¿sí? Tema central también es súper importante que entiendan que es un aporte. Es de ejecución continuada o duradera. Esto, ¿sí? Salvo en las sociedades accidentales, que alguna vez capaz que las escucharon nombrar, por ejemplo, una UTE. ¿Alguna vez alguno escuchó de una UTE? Unidad Transitoria de Empresas. Unión, No. perdón, unidad les dije. Unión Transitoria de Empresas. Ahí me dice Alberto que sí. Estas líneas de colectivo que son UTE. Claro, Los peajes, la concesión de la empresa que para tiene su hacerlo, concesión claro, del sí. peaje. Sí, muy bien, Néstor, sí. Las UTE, sí, son sociedades accidentales, se crean para un determinado fin. ¿Sí? Una vez que se llega a ese fin, se evacúa ese fin, ya la sociedad pierde su objeto y al perder su objeto, ¿sí? Es una causal de disolución. Si el objeto está cumplido o el objeto es imposible. No se preocupen, lo vamos a ver. Hoy medio como que es la segunda clase, vamos a hacer un paneo de un montón de cosas que vamos a tocar más adelante, pero está bueno que ya las vayan escuchando y aunque sea digan después me suena, ¿sí? Y después cuando vuelvan a ver esta clase se van a decir, ahí encajaba lo que hablábamos. Entonces, en sí las sociedades, salvo las sociedades accidentales, ¿sí? Son de ejecución continuada. No se crean para un solo fin, sino que tienen una amplia cantidad de operaciones, ¿sí? Un día a día, y imagínense que las sociedades, lo van a ver después en el artículo 11, pero tienen un plazo de duración. No es algo de que se cumple en un mes, un día, ¿sí? Es más, muchas veces le ponen 99 años, ¿sí? Como una manera es como algo normal que se le pone un genérico, como para que no se les venza la sociedad, porque el vencimiento del contrato también es causal de disolución. Y si tienen que hacer una prórroga, es como para evitarse el tener que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces son de ejecución continuada. Si tienen muchas operaciones, no es solamente una y ahí se agota, ¿sí? Ahora, Dime. ¿se puede entender entonces que es un plazo indefinido esto No. que se pone como 100 años? No es indefinido porque sí tenés que tener un número, ¿sí? Por eso es el 99, porque es algo, o sea, es como por no ponerle infinito, porque el infinito te lo va a rechazar la IGJ cuando la vayas a inscribir, porque
El artículo 11 nos dice tiene que haber un plazo de duración. Se le pone 99 porque si vos le pones 10 años, a los 10 años tenés que hacer o una nueva sociedad o prorrogar esa. Es como que se te venza la licencia del antivirus, tenés que estar renovando, ¿viste? Si vos le pones de acá a 99 años, no se te vence nunca. Por lo menos no se te va a disolver. ¿Qué? Claro, no hay problema en caso de querer disolver esa sociedad, que esté, digamos, pactado este plazo en el contrato. No te entendí la pregunta. Si dice 99 años y pasaron ¿podés 10, disolver no antes? se va a disolver. Sí, hay un montón de causales de disolución. Lo van a ver después en el artículo 94. Me parece que la tienen conmigo la clase de disolución, en un par de sábados. Vamos a hablar de ahí un montón de causales de disolución. Una de ellas es el plazo de duración de la sociedad. ¿Sí? Si se cumplió ese plazo, la sociedad se disuelve. ¿Sí? Salvo que se prorrogue o se reconduzca según si es antes del plazo de vencimiento o después del plazo de vencimiento. Pero no los quiero marear. ¿Sí? ¿Me entendiste, Lorena? ¿Prórrogas por cuánto Sí, tiempo? sí, lo que yo quería preguntarle era eso. Si pongo plazo 99 años y yo a los 30 quiero disolver la sociedad, no hay problema. Disolver la sociedad, en realidad, una de las causales es el acuerdo de los socios, así que si ellos quieren terminar con la sociedad, no hay ningún problema. ¿Sí? No va a ser por el tema del vencimiento del plazo, porque son dos causales diferentes. ¿Me entendés? No, por eso, sí, por eso yo te preguntaba que... Si ellos quieren terminar con la sociedad antes, sí se puede. Se puede. Listo, Sí. eso, gracias. No hay de qué. Doctora, perdón, con respecto a la disolución, digamos, porque los socios deciden, sé que tendría que preguntarlo en la clase de disolución a esto, pero supongamos que hay disidencia supongamos que son 3 socios, 2 desean cerrar y 1 no. ¿Cuentan por mayoría también? En realidad, los que se quieren quedar pueden pagarle la parte a los que se quieren ir y sostener ellos la sociedad. Ok, Sí. perfecto. Todo tiene sus excepciones, todo tiene, ¿viste? sus cositas, depende también del tipo social. No quiero tampoco sacarle tanto tiempo a eso porque no. Sí, sigamos con el... No, sí, pero para que ahora sacarte la duda, sí, se podría llegar a continuar la sociedad. Si alguno se quiere ir, se le pueden pagar la parte y se van. Regio, gracias, Doc. Como dice profesora, lo que se intenta es que la sociedad siga adelante, no que se... Exactamente, que se artículo 100. extinga. Artículo 100. Siempre se va a tratar de salvar a la sociedad, ¿sí? La subsistencia y que la sociedad siga. Por eso vamos a ver de que son muy puntuales las nulidades, son muy puntuales los casos de disolución. Siempre se trata de que la sociedad sobreviva, ¿sí? Bueno. Ahora, ¿la prórroga es a fin de la inscripción nuevamente y por cuánto plazo? No hay un plazo, eso lo pactan los socios, por cuánto tiempo se prorroga. La prórroga es antes del vencimiento, si a los 98 años prorrogamos, y la reconducción es posterior al vencimiento del plazo. Sí, también el tema que vamos a ver en detalle y creo que nos va a llevar una clase entera eso. Sí. Pero bien la duda, bien por la duda. ¿Dónde me quedé? ¿En continuada? Que estábamos hablando de que era continuada, ¿no? Que no se agotaba con el... Bien. También hablamos de que es plurilateral, ¿sí? ¿Por qué creen que digo en principio es plurilateral? Si les digo... Por la cantidad de socios que van a Claro. integrar esa sociedad. Lo que yo les digo es, el requisito es que en principio es plurilateral. ¿Por qué creen que les digo que en principio un contrato de sociedad es plurilateral? Que puede ser una sola Porque- persona que haga una sociedad anónima. Una sociedad Exactamente, unipersonal. exactamente, porque en el caso de la SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, capaz que la escucharon nombrar en algún momento, sí, que tiene una ley aparte, no la van a encontrar en la ley de sociedades. En estos casos, o cuando deriva del artículo 94 bis, que son los causales de esto que hablamos, de que la sociedad se disuelve, porque si era una sociedad, no sé, de 2 socios y se muere uno, y esto es causal de disolución, bueno, se puede transformar en una SAU, depende del tipo social, depende del caso, depende un montón de cosas, ¿sí? Pero una sociedad que es de otro tipo, que no es una SAU, se puede transformar en una SAU, ¿sí? Directamente o por consentimiento del socio que quede y que la quiera transformar así. Lo vamos a ver, quédense tranquilos, creo que también está en la clase de disolución, así que vamos a tener para hablar esa clase una cantidad de cosas increíbles. Pero ahora quiero que sepan esto, ¿sí? Que en principio el contrato va a ser plurilateral, salvo
¿sí? Salvo en este caso de las SAUs o que derive a una SAU. ¿Sí? Y también sabemos que el contrato es de organización, ¿sí? Como otra característica de estos contratos. Contrato de organización. ¿Qué tipos de contrato conocían o mencionaron o estudiaron, ¿no? A esta altura ya debería estar estudiado, en contratos? ¿Sí? ¿Les suenan los contratos de cambio? No me digan que no, porque 41. Pardo y Lombardo deben estar agarrando la cabeza ahora. Compraventa, permuta. Exacto, exacto. Sí. Los contratos de cambio son los que conocemos como los bilaterales. ¿Sí? Ahora, el contrato, cuando hablamos de la naturaleza jurídica, hablábamos de un contrato plurilateral de organización. ¿Sí? Las sociedades son contratos de organización. Y van a ver que ahora en un ratito vamos a estar diferenciando los contratos de cambio de los contratos de organización. ¿Sí? A diferencia. Hola Ceci. Hola a todos, acá estoy. Hola, Bueno, ahora me Lur. pude conectar. Bueno, para los que no estuvieron el martes, le presento a la doctora Lourdes Rodríguez. Nos va a acompañar los sábados que ella quiera, por supuesto. Y estábamos charlando un poquito. Me contaban recién que no se va a cortar porque es la primera clase que doy con el mío personal. Ah, genial. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Así que en un ratito, si querés, tomamos lista. Dale. Sí, cuando veas que se están quedando dormidos, ahí decís, bueno, vamos por la lista. ¿Sí? Dale, dale, Ceci. Dale. Entonces, a diferencia de los contratos de cambio, ¿sí? Por ejemplo, una compraventa, que alguien lo mencionó y muy bien, en esos contratos tenemos contraprestaciones recíprocas, ¿sí? Las contraprestaciones y el contrato se extingue, ¿no? Porque ya cumplió su objetivo. ¿Ahí estamos de acuerdo? Bien. En las sociedades, cada parte va a hacer su prestación. No hablamos de contraprestaciones recíprocas, sino que cada parte va a hacer una prestación para generar, esta prestación le hace aporte, para generar el patrimonio de un nuevo sujeto. ¿Sí? Este nuevo sujeto de derecho que se va a crear a través del acto constitutivo va a ser la sociedad. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Bien, gracias Alberto. Esa prestación, perdón doctora, esa prestación no siempre es patrimonial. No siempre, no. Prestaciones Bien. de dar o hacer es lo que nos habla la ley, ¿sí? Igual va a depender del tipo social, como les decía, hay determinados tipos sociales en los cuales, por ejemplo, uno va a aportar el dinero y otro va a aportar trabajo, ¿sí? Ahora, no, esta clase no, pero creo que un par más adelante vemos todos los tipos sociales y van a ver que capaz que en un tipo social, por ejemplo, en la sociedad en comandita por acciones o sociedad en comandita simple, vamos a tener dos categorías de socios. Y uno va a hacer algo, el otro va a hacer otra cosa. Si se desaparece una categoría, la sociedad ya no va a ser regular. O sea, hay un montón de cuestiones que no quiero que salgan corriendo hoy si las empiezo a hablar porque es mucho para una clase. ¿Sí? Lo importante es que cada socio a su manera y con lo que le corresponda va a generar un aporte a la sociedad, ¿sí? Y todos esos aportes van a conformar a la sociedad, ¿sí? Esta sociedad, ¿sí? Imagínense que como no se crea para un objeto, no un objeto porque los voy a confundir, para un acto puntual, para una operación solamente, ¿sí? No es que no, la sociedad se conforma para comprar tornillos y se termina, no, o sea, es una sociedad que lo que hablamos de ejecución continuada, que va a durar en el tiempo, que va a tener un montón de operaciones comerciales, ¿sí? Un montón. Esto es algo que también quiero que lo tengan presente. Va a necesitar de una organización, ¿sí? Va a necesitar reglamentar tanto interna como externamente la relación entre los socios, ¿sí? No estamos hablando de relación directa, pero obviamente están relacionados, ¿sí? Entonces, iban a votar en asamblea, iban a tener voz y voto, entonces hay que reglamentar tanto internamente esa sociedad entre los socios, entre la sociedad y cada socio, y también externamente, entre la sociedad con los terceros. Incluso la sociedad va a tener órganos, el órgano de gobierno, el órgano de administración, el órgano de fiscalización, ¿sí? Todo esto va a requerir una reglamentación, ¿sí? Todo lo tenemos en la ley de sociedades, pero esta es una diferencia con los contratos de cambio.
Va a requerir una organización por la duración en el tiempo, porque si no, imagínense que sería un desmadre. ¿Sí? Otra diferencia que vamos a encontrar con los contratos de cambio, como hablábamos que eran la compra-venta, ¿sí? Es la nulidad vincular. Lo vamos a ver la clase que viene, que vamos a ver todo nulidades, ¿sí? En los contratos de cambio, la nulidad vincular, ¿sí? ¿Qué queremos decir con nulidad vincular? Nulidad de un vínculo. Recuerden, imagínense el esquema plurilateral que les había hecho. El vínculo de A con la sociedad, ¿sí? Eso es en el contrato de organización. En el contrato bilateral que les había mostrado, ¿qué vínculos había? A con B. Nada más. Entonces, en los contratos de cambio donde están solo A y B, la nulidad de uno de los dos va a llevar a la nulidad del contrato. Ustedes imagínense, por ejemplo, para pasar los ejemplos y que me entiendan. Imagínense que yo le compro una casa a una persona, ¿sí? Y hago un contrato de compra-venta. Buenísimo. Yo le doy la plata, esa persona me va a dar la titularidad de la casa, ¿sí? Al tiempo aparece una persona, me toca timbre y me dice, yo soy el representante legal de la persona que te vendió la casa. Resulta que esta persona, ¿sí?, está inhabilitada judicialmente, es incapaz, declarado judicialmente, y no tenía potestad no tenía capacidad para venderte la casa. ¿Qué pasa con ese contrato? Tenés muchas formas de resolverlo, pero en principio es nulo. Claro, es nulo. Claro, después podemos ir a excepciones. Acá me gustó ese espíritu de abogado, pero ¿de qué nos habla el código? Porque acá estamos hablando de los principios generales de... Claro, no hay capacidad. Y sin capacidad, no hay capacidad. Exacto, ese contrato va a ser nulo. En los contratos de cambio, donde tenemos el 1 contra 1, ¿sí?, A contra B, y se reclaman directamente, ese contrato va a ser nulo, ¿sí? Entonces, la nulidad vincular, o sea, la nulidad de uno de los vínculos, o sea, de A o de B, o como le quieran llamar, ¿sí?, va a llevar a la nulidad del contrato, ¿sí? Si la nulidad vincular lleva a la nulidad del contrato. Ahora, en los contratos de organización, donde les mostraba que había varios vínculos que se relacionaban con la sociedad, ¿sí?, esta plurilateralidad, imagínense que uno de esos socios resulta ser insano declarado judicialmente, ¿no? Porque si no está declarado judicialmente, es como si nada, ¿sí? Todos somos capaces hasta que judicialmente se prohíba o se limite algún acto. Entonces, imagínense que la sociedad lleva creada 5 años y ahora uno de los socios es declarado incapaz judicialmente, repito. ¿Qué pasa con esa sociedad? Nada, continúa su objeto. Se desplaza al socio incapaz. Exactamente. Repito que todo esto, muy bien, acá me dicen continúa también, y muy bien, Leonardo. Nulidad lo vamos a ver la clase que viene en profundidad. Esto es un paneo para que sepan dónde estamos parados. Pero la nulidad vincular... ¿Qué? Dime. Con respecto al socio que es digamos, que es incapaz, digamos, respecto a la sociedad, empieza a tener una responsabilidad limitada. ¿O digo mal? Sí, no sería el caso. No sería el caso. La responsabilidad la va a dar el tipo social del que estemos hablando, ¿sí? Si es una sociedad anónima, siempre va a tener responsabilidad limitada. Si es una sociedad colectiva, va a tener responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. O sea, eso va a depender del tipo social. Igual acá quiero que se concentren en cuanto a la nulidad. Podemos un contrato de sociedad que hace 10 años que viene generando un montón de operaciones, acuérdense que es de ejecución continuada, ¿sí? Un montón de operaciones. Declarar la nulidad de ese contrato porque un socio es incapaz, es un montón. Es un montón. Porque imagínense la seguridad jurídica que le dan a los terceros. No puedo contratar con la sociedad por si alguno de los socios se vuelve incapaz o inhabilitado. O sea, no es solamente la incapacidad, ¿sí? La nulidad vincular se puede dar por un montón de supuestos. Entonces, es un montón porque es como que nadie contrataría con una sociedad, sino más de que ustedes
se pueden imaginar un negocio chico, también imagínense un negocio grande, operaciones de millones de dólares. Entonces, la nulidad vincular en principio, porque puede haber casos en que sí la nulidad vincular lleve a la nulidad de la sociedad, ¿sí? Pero hoy no se los quiero contar hoy para no generarles matete, pero en principio la nulidad vincular no va a llevar a la nulidad del contrato, ¿sí? Lo mismo con el incumplimiento de una de las partes. En un contrato de cambio, ¿sí? Que una de las partes no cumpla con su prestación va a llevar a la resolución del contrato, ¿estamos de acuerdo? Si yo, en el caso que les habla de la compraventa, olvídense de la insania y de todo eso, ¿no? Si yo tengo un contrato de compraventa de una casa y yo le entrego la plata y no me entregan la casa, ¿está todo bien? Pues claro que no. Entonces, ahí el contrato se resuelve, ¿sí? Incumplimiento contractual, van a encontrar una cantidad de juicios por incumplimiento contractual, ¿sí? Entonces, en los contratos de cambio, los que ya conocemos, y ahora van a conocer los de organización, pero los que ya conocen, ¿sí? El incumplimiento de una de las partes va a justificar la resolución de ese contrato. Ahora, en los contratos de organización, en las sociedades, ¿sí? Sí, todos nos comprometemos, todos los socios nos comprometemos a generar un aporte, ¿sí? Y ahí nace la personalidad jurídica de la sociedad, pero todos nos comprometemos en el acto constitutivo, que es ese contrato que se hace entre los socios, ¿sí? A aportar, y ahí se deja sentado cuánto aporta cada uno, porque eso después va a depender para las votaciones, ¿sí? Cuántos porcentajes de la sociedad tienen, no solo por acciones, porque eso estamos hablando de las sociedades por acciones, sino que también en las partes de interés, en las sociedades de personas, ahora lo vamos a ir viendo, pero cada cual va a tener su parte dependiendo de lo que aporte. Si yo me comprometo a aportar, ¿sí? Soy un 10% de la sociedad, es mi aporte. Yo me comprometo a aportar y no lo cumplo. ¿Eso habilita al incumplimiento de los demás? Que, no, si Cecilia no paga, yo no pago. No, se resuelve el contrato porque Cecilia no puso su 10%. Esto, ustedes piensen que la sociedad que se formó ya, porque el acuerdo de voluntades está, es algo mucho más importante que los socios. Ya se está, es como que lo que los padres dirían de un hijo, ¿no? Que el hijo es más importante que ellos mismos. O calculo, yo no soy madre, pero a mi madre la he escuchado decir esas cosas. Entonces, es como, la sociedad importa más que los socios. Ya pasan a un primer plano, no importa tanto que pase con el socio, ¿sí? Sino que la sociedad, salvar la sociedad, artículo 100, que muy bien lo dijo Tamara. Salvar la sociedad, o sea, la sociedad tiene que sobrevivir, no te digo a cualquier costa, pero casi. Son muy pocos los casos en los cuales la sociedad deja de existir, se nulifica, los casos en que se permite disolverla, ¿sí? Entonces, el incumplimiento de uno de los socios no va a permitir ni el incumplimiento de los demás, ni a resolver el contrato, ¿sí? Bueno, y después, una diferencia más que les quiero hablar de los contratos de cambio con los contratos de organización, y ya pasamos a los elementos, y me parece que vamos a seguirla a la clase que viene, porque no sé si llegamos. Los efectos, ¿sí? Ustedes vieron que en los contratos de cambio, ¿qué pasa cuando se declara nulo ese contrato? ¿Cómo es el efecto? ¿Qué lleva a esta nulidad? Vuelve todo al estado anterior. ¿Quién me lo dijo? Yo, Lorena. Lorena, porque no me saltaba como el recuadrito del... Bien, Lorena. El efecto es retroactivo, ¿sí? Artículo 390 del código. Este artículo es de los que sin querer te los terminas aprendiendo porque es importante, ¿no? Artículo 390 del Código Civil y Comercial, ¿sí? El efecto es retroactivo. Vuelve todo al estado anterior, ¿sí? En los contratos de organización, la retroactividad al momento de constituirse la sociedad es impensable. ¿Por qué se imaginan que es impensable? Bueno, se los digo yo. Porque en un contrato de cambio, nosotros tenemos una compraventa. Vos no me... o sea, esto de que se hablaba de la nulidad.
Exactamente, exactamente. Ah, no, es mi eco, ¿no? Mirta, me estoy escuchando a mí misma. Bueno, muy bien, Cecilia. Qué inteligentes alumnas. ¡Vamos! ¡Aprobada! No, me emocioné porque alguien me dijo, ¡ay, qué bien! qué bueno. Bueno, no importa, seguimos. Mirta, igual te sumo medio punto por prender el micrófono. Estamos grabando, profe, estamos grabando. Chicos, esta parte la recorto, no importa lo de los 40 minutos, van a ver un bache, saben qué es esto. Los efectos. Si en un contrato de cambio tenemos una compraventa que al final resulta que la persona que me vendió la casa era declarada incapaz judicialmente, te devuelvo la casa, me devolves la plata, se resolvió todo, retroactividad, aquí no ha pasado nada. Ahora, en un contrato de organización, la retroactividad sería una locura porque al unirse estas voluntades, ¿sí? Y al nacer la personalidad jurídica de un nuevo sujeto, un nuevo ente que va a ser la sociedad, ¿sí? Que esta sociedad contrata con terceros y hace operaciones económicas, vende, compra, alquila, todo, sería una locura pensar en volver todo eso para atrás, porque ¿dónde quedaría la presunción de validez que tienen sus actos, la seguridad jurídica para los terceros, la legitimidad? ¿Quién contrataría con una sociedad sabiendo que el día de mañana todo se puede volver para atrás y lo que me vendió, que lo tengo que devolver, anda a saber si tienen plata después, porque puede que tenga deudas, puede cuando se liquida, se disuelve, se liquida, porque si estamos hablando de una nulidad, se disuelve y se liquida. Entonces sería una locura pensar, principalmente pensando en los terceros que están involucrados, pensar en volver a todo para atrás. Por eso la retroactividad no aplica, este principio del artículo 390 del Código Civil y Comercial, no aplica para los contratos de organización que son las sociedades. Van a tener un sistema de nulidades distinto, diferenciado del Código Civil y Comercial. En este caso no va a aplicar los principios de los actos jurídicos del Código. ¿Se entiende? Uno me diga que sí, yo me quedo contentísima, porque es un tema re importante este. Y lo vamos a volver a hablar. De hecho, la clase que viene, imagínense que es una clase entera de nulidades. Porque las nulidades, puntualmente, en los contratos de sociedad son distintas al Código Civil, porque como hay tanta gente, tantas operaciones, no es poquitas personas y poquitas operaciones, es una infinidad. Entonces es distinto. ¿Lo puede volver a repetir, por favor, a ese concepto? Sí, los contratos de cambio, vamos a hablar de que frente a una nulidad va a haber retroactividad, ¿sí? Y va a aplicar el artículo 390 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora, en los contratos de organización no podemos hablar de retroactividad porque esto iría contra la seguridad jurídica, contra la legitimidad, contra la presunción de validez que tienen los actos que hace una sociedad. Esto afectaría a terceros. Salí de acá. Bueno, me voy si quieren. No, ¿En bueno. qué artículo encontramos esto, profe? En el Código Civil y Comercial, el artículo 390. Y después las nulidades lo vamos a tener en la ley desparramado por todos lados y lo vamos a ver bien la clase que viene en profundidad. Pues tenemos el artículo del 18 al 20 que habla de nulidades absolutas. Después no los quiero sobrecargar hoy. Pues si no, ya el sábado que viene no se conecta nadie, imagínense. Igual 55, re bien estamos. La verdad los felicito. Los felicito. Bueno, y ahora quiero hablar un poco de en sí, lo que habla la clase, de lo que teníamos que tratar en clase, ya después de toda esta introducción, pero esto también va a hacer que ahora sea un poco más corto y que lo tengan un poco más entendido, de los elementos generales del contrato de sociedad. ¿Sí? Por un lado vamos a tener los elementos generales, los elementos comunes, que son a todos los contratos, ¿sí?
porque acuérdense que hablábamos de que la naturaleza jurídica es un contrato, aunque sea plurilateral y aunque sea de organización, que son características puntuales, pero no deja de ser un contrato. Y por otro lado va a tener elementos específicos que los vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Creo que les toca con el doctor Rapoport, que van a ver un poco el riesgo común, que algo ya hablamos, del aporte, el affecto societatis y varias cosas más. Ahora, en cuanto a los elementos generales, que es los que vamos a hablar ahora, tenemos 4. El consentimiento, el objeto, la capacidad y la causa. ¿Sí? Los 4 les van a sonar porque los 4 están, como son comunes a cualquier contrato, lo van a haber visto en contratos. ¿Sí? Pero vamos a hablar un poco de las particularidades que tiene respecto, si bien son generales y están en todos los contratos y van a estar acá porque estamos hablando de un contrato, tiene ciertas particularidades que aplica a las sociedades, porque obviamente no va a ser lo mismo una compraventa que una sociedad. Siempre voy a la compraventa porque es el clásico, podemos hablar de cualquier otro contrato. ¿Sí? Ahora, en cuanto al consentimiento, ¿sí? El primero, que un poco ya estuvimos hablando, obviamente el consentimiento se rige por los principios del Código Civil y Comercial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el consentimiento? Como para darle una definición, de alguna manera, la conformidad o la voluntad que van a prestar las partes. ¿Sí? Consentimiento, conformidad, voluntad. ¿Sí? ¿Qué va a requerir este consentimiento? Que tenga discernimiento. ¿Se acuerda lo que es el discernimiento? ¿Qué quiere decir? Distinguir entre el bien y el mal. Distinguir entre el bien y el mal. Claro, entre lo correcto y lo no correcto. ¿Sí? La intención, el consentimiento va a requerir de intención. La voluntad. Exacto, y va a requerir de libertad. Que no le afecten, ahí exactamente, ¿quién me lo dijo lo de la voluntad? Porque sí, la libertad es cuando no te afectan los vicios de la voluntad. ¿Se acuerdan cuáles eran los vicios de la voluntad? Sí, el error, el dolo. El dolo. Bueno, ayúdenme el resto que ya la cursé hace La un montón, violencia. Error, dolo y violencia, lo dijeron perfecto. Perfecto, exactamente. Si no hay error, si no hay dolo y no hay violencia, no hay vicios en la voluntad. Sí, en el Entonces, contrato esa se hablaba voluntad, que un menor, por ejemplo, no tenía discernimiento. vamos a ir a los menores, sí, exactamente, y muy bien, porque un menor no solo no va a tener consentimiento, sino que tampoco va a tener capacidad. Hay dos tipos. Lo dijo Jorgelina muteada, pero sí, Capacidad te de vi. derecho Bien, y no hay capacidad de ejercicio. Che, son lo más. Son lo más. O cursaron contratos el cuatrimestre pasado, o La y estoy está todo cursando. súper fresco. No, porque me acordaba de un ejemplo que era que un menor le vendía algo al padre. Y Claro. como que no le habían puesto la nulidad de falta de Muy bien. discernimiento. Muy bien, tal cual. Un ¿Es menor no va a una tener... capacidad relativa? Claro, claro, porque va a tener la capacidad de la capacidad de derecho, pero no va a tener la capacidad de ejercicio. Recuerden que hay dos ejercicio, tipos de entiendo. capacidad, de derecho y de ejercicio. Igual lo pensaba hablar en capacidad, pero ahora me parece que lo vamos a saltear porque lo tienen re clara. Bueno, entonces, consentimiento. Sí, dijimos discernimiento, intención, libertad, que no le afecten las causales de los vicios de la voluntad, que los dijeron perfecto. Entonces, si hay oferta y hay aceptación, estamos hablando de que hay consentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero, porque si hay algo que tiene el derecho son excepciones, y esto está bueno porque nos da la posibilidad de, siendo abogados, estar del lado que nos toque, poder fundamentar, ¿sí? Así que benditas sean las excepciones. Existen en las sociedades las llamadas sociedades obligatorias. ¿Sí? Algo obligatorio no me suena a que haya mucha libertad, ¿no? Por ende, consentimiento. En las sociedades obligatorias, ¿sí? La persona que ingresa no presta un consentimiento absoluto. ¿Qué quiero recalcarles de esto? No es que no hay consentimiento, y ahora vamos a ver por qué. Estamos hablando de un consentimiento relativo, ¿sí? ¿Se les ocurre algo? ¿Quién podría entrar a una sociedad sin un total consentimiento? Los herederos. Los herederos. Perfecto.
Vamos a hablar entonces de los herederos del socio que fallece. ¿Sí? Todo esto lo vamos a encontrar en el artículo 90 de la Ley de Sociedades para algunos tipos sociales y en el artículo 155 para otro tipo social que es de la SRL. Por eso les dije que hoy hablamos un poco de SRL, aunque sea de la segunda parte. ¿Sí? Bueno, ustedes sabrán que cuando uno acepta una herencia, sus sucesiones no la dieron todavía, me imagino, ¿no? O algunos sí, otros no, puede que sí. Bueno, les voy a hacer un mini resumen de sucesiones. Cuando uno acepta una herencia, la acepta con todo el patrimonio del causante. ¿Sí? Esto nos lo dice el Código Civil y Comercial. La aceptación parcial, o sea, te acepto esto, pero esto no, se tiene por no hecha, como si no hubiera aceptado nada. ¿Sí? Y dentro del patrimonio del causante puede haber bienes, buenísimo, puede haber deudas, no tan buenísimo, y puede haber participaciones societarias, porque el causante es la persona que fallece. ¿Sí? El fallecido podía estar participando en una sociedad. ¿Sí? Entonces, con lo cual, si yo acepto esa herencia, si yo que en realidad aceptar la herencia no es necesario que yo vaya a la sucesión y diga, sí, acepto la herencia. Simplemente con presentarme como heredero, ya estoy aceptando la herencia. ¿Sí? Y esto que les decía, si vengo y digo, no, si yo quiero los bienes, pero no quiero las deudas, mira qué vivo, se tiene por no hecha. ¿Sí? Entonces, si yo presto mi consentimiento a aceptar la herencia, y viene con participaciones societarias, yo no puedo hablar de que no estoy aceptando, que no hay un consentimiento respecto de esas participaciones. Porque en realidad al aceptar la herencia, implícitamente estoy aceptando las participaciones. O sea, el consentimiento es relativo. Porque yo quiero aceptar la herencia, presto mi consentimiento absoluto a prestar la herencia, a aceptar la herencia, pero no estoy prestando consentimiento explícito y absoluto a ser parte de una sociedad. Vamos a ver, porque no es esto siempre de que, uy, sí, porque estamos todos pensando, uy, no, si en este momento mis papás están tienen acciones en una sociedad, yo voy a ver, no, a ver, veamos, depende del tipo social, nadie se alarme, ¿sí? Me perdí, ¿dónde me quedé? Le estaba hablando, del consentimiento. Cuando acepto la herencia viene todo, implícitamente estoy aceptando ser socio de esa sociedad. ¿Por qué? Porque esto va a depender del tipo social. Y acá abro un paréntesis, les voy a decir algo general, ¿sí? Para que lo tengan en toda la materia. Hay 3 tipos de sociedades, tipo 3 grupos. Esto en realidad en ningún lado dice que son 3 grupos, es como para que ustedes en la cabeza, se me ríe Cristian, se hagan la idea. ¿Sí? Hay 3 grupos como para que ustedes las agrupen, valga la redundancia, de esta manera. Por acciones, sociedades por acciones, sociedades de personas y sociedad mixta, que es la SRL, porque tiene un poco de cada cosa, un híbrido, pero la sociedad mixta es la SRL. ¿Sí? En las sociedades por acciones tenemos que es porque son sociedades que su capital se divide por acciones, porque en la sociedad de responsabilidad limitada, la SRL, se divide en cuotas. ¿Sí? Son características tipificantes del tipo social, lo vamos a ver más adelante igual. Pero por ejemplo, las sociedades por acciones es la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, y las SAPEM, que son las sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado. ¿Sí? Sociedades en que el Estado tiene el 51%, ya es sociedad SAPEM. ¿Sí? Las van a ver al final, es un tema que simplemente para que las conozcan, no es algo... También Tamara me dice que sí, Pablo me dice que sí. Me encanta porque están re despiertos. Buenísimo. Profe, las AU también son sociedades por acciones, ¿no? Sí, porque es sociedad anónima. Sociedad Está bien. anónima unipersonal, pero si bien tiene un régimen distinto, con algunas particularidades, no dejan de ser sociedades anónimas. Están dentro de las sociedades por acciones, muy bien mencionado, Joana. Bueno, ¿por qué las agrupamos de esta manera, no? Las sociedades por acciones, a grandes rasgos, no es que es la respuesta que vamos a esperar en el parcial, pero para cuando lo vean y tengan una idea, son sociedades en las que nos importa más el capital, ¿sí? Que aporta,
Bueno, ahora termino de decir esto y tomamos listas, así se quedan tranquilos de que ya tienen presente, ¿sí? Las sociedades por acciones son las que nos importan más del capital que aporta que en sí la persona. No importa tanto quién es el socio, sino cuánta plata ponga. O si es un inmueble, bueno, vieron que los aportes pueden ser no solo dinerarios, sino que también puede ser en especie. ¿Cuánto tenés, cuánto vale sería? Sí, buena definición. No lo había pensado, pero sí, tal cual. No lo digas en el parcial, por favor, pero sí, ese es el concepto. Nos importa el aporte, ¿sí? O sea, no importa quién sos. Ahora, en la sociedad por personas es como más selectiva la cosa, ¿sí? Perdón, las sociedades por acciones tienen responsabilidad limitada, ¿sí? Se limita a lo que vos ponés. Ahora, en la sociedad por personas nos importa más quién es el socio, más que el aporte que ponga. ¿Sí? Son sociedades que se suelen hacer entre familiares, amigos, conocidos, nos juntamos, nos ponemos un bar, a ese tipo de sociedades, ¿sí? Nos importa más el socio. Y es más selectivo en cuanto a quién entra, cómo se sale, no es tan fácil, porque en las sociedades por acciones, yo tengo mis acciones, si yo me quiero ir de la sociedad, simplemente, ¿sí? Cedo, o sea, transfiero mis acciones a otra persona. Lo que sería venderlas. La venta de las acciones se hace a través de la cesión de las acciones, ¿sí? A través de una cesión. Entonces, por eso hablamos de ceder las acciones, ¿sí? Pero sería venderlas. Ahora, en las sociedades de personas quizás es más difícil, porque te ponen restricciones para quién entra, quién sale, piensen que son todos conocidos, y además también quién compraría una parte, porque ahí estamos hablando de partes de interés, no hablamos de acciones. En las sociedades de personas hablamos de partes de interés, cómo se divide el capital, y no de acciones, ¿sí? Los tres grupos tienen acciones, partes de interés y cuotas. ¿Eso está claro? Bien. Entonces, es más difícil porque ¿quién va a participar de una sociedad que quizás es de 3 amigos que se pusieron un bar, o sea, o un kiosco? Entonces son sociedades en las que nos importa quién entra y quién sale, ¿sí? Va a tener sus particulares, siempre piensen en eso, y su responsabilidad va a ser ilimitada y solidaria y subsidiaria, con lo cual es una responsabilidad mayor, porque si no alcanza el capital de la sociedad para cubrir las deudas, vamos a ir contra el patrimonio de los herederos, iba a decir, de los socios. ¿Sí? ¿Me entienden? Fui muy rápido. Ya empezamos a entrar en temas más puntuales, no es tan genérico. Y serían, nos faltaría, para que se entienda, ahí digo yo, no sé, Doc, Sí. que serían sociedades colectivas, sociedades de capital de industria. Exacto, ahí va. Las sociedades... Que no quede diferenciada de las Perfecto. otras. Perfecto. Disculpe, gracias. No, está perfecto porque ya me estaba olvidando de mencionarlas. Las sociedades de personas que estábamos mencionando son 3. Sociedad colectiva, sociedad en comandita simple. Vieron que en acciones tenemos sociedad en comandita por acciones. La diferencia es que uno de los socios, su aporte va a ser en acciones. Por eso se aplica ahí. Son 2 distintas. Sociedad en comandita simple dentro de las sociedades de personas, y sociedad por acciones tiene sociedad en comandita por acciones. ¿Sí? Y la tercera es sociedad de capital e industria. La verdad es que salvo la comandita simple, que es en el caso de las farmacias, que sí o sí tienen que ser sociedad en comandita simple. De hecho, si van a una farmacia y piden el ticket, van a ver que dice SCS, el tipo social, porque es una sociedad en comandita simple. Porque es por ley, se requiere que sea de ese tipo social. Les voy a contar después por qué, les dejo la duda, como en avances del próximo capítulo. Pero lo vamos a ver. Yo tengo una más anotada, que es sociedad de responsabilidad limitado por cuotas. Sí, la sociedad mixta es el tercer grupo que mencioné. Claro, yo lo tengo dividido en 2 grupos. Bueno, personales o instituto personal, acciones, y esa por cuotas debe ser la mixta. Claro, esta es la mixta. Sí. Por eso les digo que en ningún lado les va a decir que son 3 grupos, no es que sean 3 grupos, es una manera de... Tenemos tantos tipos sociales, bueno, de agruparlos de alguna manera como para unificar las características, ¿no? Porque tienen características similares. Y después cada una se agregan sus cosas puntuales desde el tipo social. Pero para que tengan una idea. Ahora, como es un contrato plurilateral, y les vuelvo a repetir lo mismo, cada socio va a tener un vínculo con la sociedad, ¿sí? Y al fallecer uno de esos socios, ese vínculo, imagínense el cuadro que les mostré, A y la sociedad.
ese vínculo a sociedad se va a disolver, ¿sí? Se va a resolver, va a dejar de existir. Es como si les hablara del contrato bilateral de A y B, que si por alguna causal se resuelve, ese contrato deja de existir. Bueno, lo mismo pasaría. Perdón, doctora. Sí. Sí, esta explicación que está dando ahora de que al fallecer el vínculo se disuelve, ¿está hablando del contrato de las personas? Sí, en realidad ahora estoy hablando en general. Estoy hablando de todos los tipos sociales. Yo les hice la introducción de que hay 3 grupos, porque ahora vamos a ver, este vínculo socio-sociedad se disuelve, ¿sí? En realidad no se disuelve porque la disolución no es parcial, sino que es total. Lo que se disuelve sería toda la sociedad, así que no aplica disolución, es resolver. Se resuelve este vínculo, porque fallece en este caso, socio-sociedad. Pero vamos a ver qué es lo que pasa respecto de cada tipo social. Es difícil cómo encarar este tema, pero ahora cuando lo desarrollemos lo voy a volver a repetir 70 veces para que lo entiendan. Pero yo lo que quiero decir es, hay 3 tipos sociales y depende del tipo social, no 3 tipos, 3 grupos sociales, y depende el tipo social que hablemos, es lo que va a pasar si un socio fallece. A eso quiero ir. ¿Sí? ¿Me seguiste, Carmen? Porque es... Bien. Entonces, cuando fallece un socio, vamos a hablar de resolución parcial. Esto lo van a ver en la clase, si no es la que viene, es la otra, porque está en una de las primeras, me parece que lo tienen conmigo. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí?, con cada tipo social. Hoy simplemente les voy a hacer un paneo para hablar de consentimiento, porque no se olviden que lo que estamos hablando ahora es consentimiento. ¿Sí? Entonces, la resolución parcial se puede dar por 3 casos. Porque lo excluyan al socio, por un retiro voluntario, que lo vamos a hablar, es la causal voluntaria, o por la muerte del socio. Y acá es donde quiero que nos detengamos hoy. ¿Sí? Hablamos de consentimiento y nos vamos a ir al caso en el que la sociedad se muere un socio, se produce una resolución parcial. ¿Y por qué hablo de resolución parcial? Porque aunque se muera el socio, la sociedad va a seguir funcionando. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de nulidad vincular? ¿Sí? Acá, bueno, morirse no sería una nulidad, pero sí estamos hablando de que hay una patita de la sociedad, esta relación A con la sociedad, se va a terminar. Y si se termina, bueno, la sociedad va a continuar con el resto. Pero se puede pactar, dependiendo del tipo social que sea, se puede pactar que la sociedad continúe con los herederos. Y acá entramos a hablar del consentimiento relativo. Ahí les cerré un poco el círculo. Bien. Ahora, claro, entonces, eso es lo que ya lo queda preestablecido en el acto constitutivo. Exacto, a eso iba. A eso iba. No es que automáticamente se muere el socio y entran los herederos. Depende el tipo social del que estemos hablando, por eso se los mencioné, ¿sí? Y va a depender de lo que se pactó en el contrato, en el acto constitutivo, en el momento en que se hizo el contrato. ¿Sí? Entonces, Rafe, disculpe, ¿cuáles sí. serán los 3 modos que se puede dar la resolución parcial? Porque excluyen al socio. Exclusión, Sí. una causal voluntaria, un retiro voluntario, o la muerte del socio, que es el que nos centramos ahora. Igual resolución parcial, si no es en la clase que viene, es en la otra, pero vamos a hablar de esto. ¿Sí? Entonces, los 3 grupos que les mencionaba, sociedad por acciones, sociedad de personas y sociedad mixta. ¿Los tenemos presentes? Bien. En las sociedades por acciones, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, SAPEM, SAU no tendría mucho sentido aplicarla en esto, ¿sí? Pero en la sociedad por acciones, muere el socio, entra directamente el heredero. No se requiere cláusula acá, ¿sí? Porque las acciones se inscriben y se anotan como bienes. Entonces, el heredero simplemente presenta la sucesión como parte del acervo. El acervo hereditario es lo que componen los bienes del causante, que es la persona que falleció. Entonces, presenta o denuncia que hay participaciones societarias, se van a inscribir,
a través de en la sucesión, como un auto de inscripción, como es una casa, un auto, se inscriben las acciones y con eso la persona ingresa a la sociedad, ¿sí? Con declaratoria y con el auto de inscripción. Bien, eso es por defecto. No se requiere cláusula, no se requiere un pacto entre los socios, ¿sí? Bien. Perdón, me olvidé de lo de la lista. Lur, ¿querés tomar lista? Yo les dije que no les Dale. iba a tomar al final y, perdón, la clase que viene voy a estar más atenta. Dale, dale. Arranco entonces. Ábalos, Carrizo, Presente. dijo que estaba presente. Sí, sí. Un segundo que se me trabó el Excel. Ya vuelve. Estamos en vivo, estamos en vivo. A ver. No, hoy no es el día de mi compu. No me dejó No, hoy conectar sí. a horario. Se me está trabando. Me está haciendo quedar mal. Ahí va. Acaputo Néstor. Presente. Acosta Laura. Presente. Almada Lucía. Albirón Flavia. Presente, Almada. Presente, Ok. Almada. Bueno. Andrea Julia. Presente. Julia presente. Argañaria Lucas. Presente. Avedaño Chirinos. Presente. Alberto. Sí, presente. Barraza Ana. Presente. Benítez María. Presente. Bracamonte Marina. Presente. Bravo Joana. Cabrera Gabriel. Bravo Joana estaba presente, me parece, Sí, ¿no? presente, doctora, sí. Me muteé. Bueno. Cabrera Gabriel. Castillo Camila. Castro Andrea. Chávez Mirna. Ciampa Verónica. Cisneros Guadalupe. Perdón, ¿quién dijo presente? ¿Verónica? Cisneros Guadalupe. Presente. Bien. Citero Jorgelina. Presente. Delgado Dora. Presente. El zar Claudio. Presente. Fernández Tamara. Presente, profesora. Bueno, Flores María. Fonticelli Anabela. Presente. Gadea Yelén. Presente. Galarza Pamela. Presente. Gamarra Montiel Belén. Presente. García Camila. Presente. Godoy Alberto. Presente, doctora. Gómez Ana. Presente. González Ayelén. Herrera Presente. Daniela. Ok. Herrera Daniela. Iriarte María del Carmen. Presente. Latour Lautaro. Presente. Laurito Giannini Marina. Presente. Leguizamón Johnny. Presente. Martínez Joaquín. Martínez Sabrina. Presente. Michelle Gladys. Presente. Miño Mónica. Montivero Alejandra. Presente. Morán Noelia. Núñez Natalia. Presente. Nisipor Erika. Presente. Portillo Mauricio. Presta Leonardo. Presente. Ramírez Micaela. Presente. Santillán Andrea. Presente. Sapia Laura. Presente. Sena Lorena. Presente. Serna Jessica. Presente. Presente. Silva. Bueno. Silva Cristian. Presente. Silva Jessica. Presente. Silvero Analía. Presente. Silvestro María.
Belén. Presente, buen día. Buen día. Sosa Federico. Soto Micaela. Suclán Estefanís Giselle. Rafe puso en el chat que está con cámara, pero no tiene micrófono. Estefanís. Sí, su clan. Sí, sí, sí. Ok, presente. Tinte Darío. Presente. Tovares Marcela. Presente. Vargas Pablo. Presente, profe. Vera Juan Carlos. Surieta Tamara. Zanoli Presente. Flavia. Perdón, Bien. doctora. Presente. Presente Tamara. Presente. Y Zanoli presente. Listo. Terminamos, Ceci. Bien. Sí, a Erika, sí. Erika Nick Sipor, le pusiste presente, me parece que sí. Sí, está anotada. Sí, sí. Y Mónica Miño le puso presente porque no estaba, se le había cortado. Miño, ahí está. Ahí la anoto, presente. Gracias. Bueno, decidimos hacer de esta forma, tomar el presente más allá de que sí, lleva un tiempito, igual dentro de todos son pocos, porque pasábamos el link y capaz que teníamos 40, 50 personas en el Zoom y se anotaban 60, 70 en el link del formulario de Google. Entonces es como que por una cuestión de respeto a los que sí están en la clase, decidimos, bueno, total, de todas maneras vamos a tener que seguir esta clase en la clase que viene. No se preocupen que los contenidos se van a dar, porque ya no llegamos, pero bueno, me importaba más que la primera parte ustedes entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos de una sociedad, ¿sí? Las primeras clases son así. Más con estas materias que ya les digo, no es que tenés que explicarlas desde cero, no es que podemos hablar de temas que ya conocen en la vida diaria. Bueno, entonces, hablábamos de consentimiento, de cuando fallece un socio y de qué pasa con ese, si entran o no entran los socios, ¿sí? Que son los que prestan el consentimiento relativo, porque el consentimiento es aceptar la herencia, pero implícitamente están aceptando si hubiera las participaciones societarias. Hablamos de participaciones societarias porque pueden ser acciones, pueden ser partes de interés, pueden ser cuotas, depende del tipo social del que hablemos. Estas son las cosas cuando les digo que en el examen quizás la palabra, si me dicen cuotas y acciones, yo les puedo entender, les voy a entender, pero lo que me interesa es que ustedes lo entiendan de lo que estamos hablando, ¿sí? No es que seamos quisquillosos. Bueno, entonces, sociedades por acciones, ¿sí? El heredero que ingresa directamente, ingresa directamente el heredero, eso, ¿sí? El heredero va a ingresar directamente si es que aceptó la herencia, por supuesto, porque si no acepta la herencia, no estamos hablando de que no hay heredero. En las sociedades de personas, que hablábamos de que había sociedad en comandita simple, sociedad por colectiva y sociedad de capital industria, ¿sí? En estos tres tipos sociales, va a depender puntualmente del tipo social y de qué es lo que se pacte, ¿sí? En el caso de la sociedad colectiva y sociedad en comandita simple, el contrato constitutivo puede prever, resalten prever, una cláusula en ese contrato que sea la incorporación del heredero, ¿sí? ¿Lo podés repetir, por favor? Sí, en las sociedades en comandita simple y colectiva, 2 de 3 de las sociedades de personas, se puede pactar el ingreso del heredero, donde se pacta en el contrato constitutivo. ¿Sí? Si no está pactado, porque es una cláusula optativa, no es que viene de fábrica por el tipo social. ¿Sí? Es algo que se puede pactar, que la ley nos permite pactarlo. ¿Sí? ¿Con qué? ¿Cuál es el fundamento del artículo 100? Siempre volvemos al artículo 100. La continuidad de la empresa. Si los socios fallecen, que la sigan los herederos. ¿Sí? Y por ese fundamento es que se permite que en estos tipos sociales, sociedad colectiva y sociedad en comandita simple, me estoy volviendo a escuchar. Y no sé si es una pregunta o si es que me estoy escuchando a mí misma. Bueno, en estos tipos sociales, ¿sí? Se puede pactar que
ingresen los herederos. Por lo cual, esto es lo que veníamos hablando, acá tenemos un caso de consentimiento relativo. El heredero acepta la herencia e implícitamente está aceptando ser socio. Pero no es que él directamente dice, no, sí, yo quiero ser socio. Acá no hay un consentimiento absoluto, como sí lo fue del causante. ¿Me siguen? Buenísimo. ¿No me entienden? Lo frenamos en cualquier momento porque esto sí puede ser enroscado. Como depende del tipo social, acá se tiene que hacer un cuadro. Igual, en la clase que lo veamos esto, porque todo lo que es resolución parcial lo vamos a ver en una clase entera, les voy a hacer el cuadro. ¿Sí? Así que con la memoria visual ya ahí pueden defenderse. Todo esto surge del artículo 90. Vieron que les hablaba de que estaba el artículo 90 y el artículo 155. El artículo 90 nos va a decir que, no sé si alguno tiene la ley, si quieren lo leemos, yo acá la ley la tengo abierta. Se los voy leyendo. En las sociedades colectivas, en comandita simple y de capital e industria, dice y en participación, pero las sociedades en participación fueron derogadas en el 2015 por el Código Civil y Comercial. Pasa que no las derogaron de la ley de sociedades. Así que piense que la ley de sociedades es de, la última es del 72, 1972. Y desde ahí se modificaron algunas cosas, con el Código Civil y Comercial se modificaron varias cosas, pero no es que se le hace una revisión a estas cosas, ¿no? Como borrarle estos detalles. Pero lo que nos dice es que en las sociedades de personas, que son la colectiva, comandita simple y de capital e industria, la muerte del socio va a resolver parcialmente el contrato. O sea, ese vínculo, imagínense el cuadro que les había hecho que estaba A, B y C con la sociedad, imagínense que A desaparece, la sociedad va a seguir con B y con C. Pero la sociedad va a seguir, esto es lo importante, por eso es una resolución parcial. Porque si hablamos de una resolución total del contrato, estamos hablando de una disolución. Ahí está la diferencia entre resolución parcial y disolución. ¿Lo entendieron esto? Perfecto. Entonces, se resuelve parcialmente. Y en el segundo párrafo nos dice que para las sociedades colectivas y en comandita simple se puede pactar que no se resuelva y que ese lugar del socio lo ocupen los herederos, ¿sí? Que ingresen en el lugar del socio los herederos. Y en la última parte nos dice que el socio puede el heredero puede condicionar su incorporación a la transformación de su parte en comanditaria. Entonces acá decimos, ¿y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, ¿se acuerdan que estaba la sociedad colectiva y en comandita simple, en las cuales se puede pactar la incorporación? Sí. La sociedad colectiva tiene los socios tienen todos la misma categoría, ¿sí? Ahora, y todos responden ilimitada y solidariamente. Ahora, en la sociedad en comandita simple, ¿sí? Hay dos categorías de socios. Está el socio comanditado y está el socio comanditario. Le cambia la terminación, comanditado y comanditario. ¿Sí? Todos igual los tipos sociales, les vuelvo a repetir, lo vamos a ver en una clase puntual. ¿Sí? El socio comanditado es el que aporta trabajo y puede o no aportar capital, ¿sí? Plata. Pero su aporte en principio es el trabajo. Ahora, el socio comanditario es el que va a aportar el capital. Este que aporta capital, su responsabilidad va a ser limitada. ¿Limitada a qué? Al capital que aporta. En cambio, el que pone el trabajo, el socio comanditado, va a tener responsabilidad ilimitada. ¿Me entendieron esto? Porque escucharlo la primera vez puede ser medio enroscado. ¿Sí? Hay dos tipos de socio, uno con responsabilidad limitada y otro con responsabilidad ilimitada. El heredero que ingresa puede pedir que su parte sea de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque ya de por sí está entrando una sociedad con un consentimiento relativo, ¿sí? Y si además, en caso de que a la sociedad le vaya mal y tenga que responder con sus bienes personales, es como injusto para la persona que está ingresando sin consentimiento, porque en todo caso los socios lo aceptan, porque ellos decidieron conformar la sociedad. Entonces, y bueno, estoy haciendo una sociedad responsable ilimitada. Si los bienes de la sociedad no alcanzan para responder ante las deudas, yo respondo con mis bienes personales. Pero el heredero
que está ingresando con un consentimiento hasta ahí, la ley le da este beneficio de que puede pedir que su parte sea de responsabilidad limitada. Cecilia, Dime. esto es en las empresas en comandita simple, sea el causante comoditado o comoditario. Sí. El heredero puede, Y aunque algo su más. causante sea comoditado Sí. o comoditario, puede elegir que su responsabilidad sea limitada. Sí. Ok. A eso iba porque esto es muy interesante. Porque si es una comandita simple y el causante tenía responsabilidad ilimitada, el heredero puede pedir que su parte sea de la otra categoría, la de responsabilidad limitada. Hasta ahí, sencillo. Ahora, ¿qué pasa si el heredero se incorpora en una sociedad colectiva, que es el otro tipo social en que se puede pactar? Ahí todos los socios tienen responsabilidad ilimitada. Y no podemos una sociedad colectiva darle responsabilidad limitada, porque ya estaríamos hablando de que la sociedad no cumple las características del tipo social al que está adaptándose, que es colectiva, y ya no sería una sociedad regular, porque sería una mezcla. Si yo digo que es una sociedad colectiva, la responsabilidad tiene que ser la pactada para las sociedades colectivas. No le puedo dar otra responsabilidad, porque ya la sociedad perdería el carácter de regular y pasaría a la sección cuarta, que lo vamos a hablar más adelante, que es sociedades que son irregulares, porque le falta un requisito o porque tienen los requisitos mezclados que no corresponden al tipo social. ¿Me entienden esto? Es mucha información, ya lo sé, pero esto se va a ver en cada clase, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en este caso? Bueno, el heredero puede pedir que esa sociedad se transforme. Ya no estamos hablando de hablar de la categoría del socio, de que, ay no, yo soy comanditado y ahora quiero ser comanditario porque tiene responsabilidad limitada. Dentro siempre de la comandita simple. Acá estamos hablando de cambiar, de transformar el tipo social. Que en vez de ser una sociedad colectiva, pase a ser una sociedad que tenga responsabilidad limitada. Un SA, un SRL, una sociedad en comandita simple y que sea socio comanditario. ¿Lo entendieron esto? Le da esa facultad de poder el heredero cambiar este tipo social. ¿Sí? Bueno. Pero esto era lo difícil de... En estas sociedades tiene que estar establecido por el estatuto, contrato. Exactamente. Que puede el heredero incorporarse a la sociedad. Sí. Lo voy a volver a repetir y redondeamos este tema. Las sociedades ustedes vieron las sociedades por acciones, que la SA, la sociedad en comandita por acciones, las que hablamos primero, las sociedades por acciones, el heredero va a ingresar directamente. ¿Sí? No se necesita cláusula, es automático. Sale la declaratoria, sale la autodescripción, te presentas con eso, sos parte de la sociedad, bienvenido. ¿Sí? Ahora, las sociedades de personas, que es sociedad colectiva, sociedad en comandita simple y sociedad de capital e industria. En las dos primeras, colectiva y comandita simple, se puede pactar, no viene por defecto, los socios originales en el contrato constitutivo cuando conforman la sociedad pueden poner una cláusula que diga: cuando fallezcamos nosotros, entran nuestros herederos declarados en una sucesión judicialmente. No es que se presenta y dice, che, yo soy hija de, en mi caso, de Juan Carlos. No, no es así. Tiene que estar presentado en una sucesión, que ahí es donde se presta el consentimiento. Por eso es que no hablamos de que falta consentimiento. Si ustedes me dicen que no hay consentimiento, les digo que está mal. Porque el consentimiento está al aceptar la sucesión, la herencia. ¿Me entienden? Entonces, en esos casos, sociedad en comandita y sociedad comandita simple y colectiva, en 2 de 3 se puede pactar. Si no se pacta, directamente fallece el socio y la parte de ese socio se le va a reembolsar a los herederos. ¿Sí? ¿Qué tenía? Se la dan y no ingresa. Lo mismo pasa con el tercer grupo, pues nadie me preguntó qué pasaba con eso. Sociedad de capital e industria, que ese es el tercer tipo. ¿Sí? En esas no se puede pactar, porque la ley no lo dice. Porque el artículo 90
nos dice solamente que la colectiva y la comandita simple. ¿Sí? Como para que lo anoten. Sociedades por Profe, acciones. tengo una duda. Dime. En las colectivas también el heredero puede pedir ser socio comanditario. Sí. No Ok. comanditario, es lo que les hablaba antes. Puede transformar el tipo social, porque la sociedad colectiva tiene responsabilidad ilimitada. Y como no hay socios que tengan responsabilidad limitada, como en la comandita simple, que tienen 2 categorías, y pueden elegir tener la categoría de responsabilidad limitada, ¿me entendés hasta ahí? Bien. Puede pedir que se transforme el tipo social, que en vez de ser una colectiva pasa a ser una sociedad anónima o una comandita simple, y en ese caso sí elegir la responsabilidad limitada del socio comanditario, pero en ese caso sí puede transformar el tipo social. En la sociedad, esto es todo lógica, ¿no? Porque en la sociedad de comandita simple, ¿para qué vamos a transformar el tipo social? Si con una de las 2 categorías tengo responsabilidad limitada. ¿Sí? ¿Alguien me quería hablar? Sí, le quería hacer una consulta. En la sociedad de capital e industria dice que no se puede pactar. Sí. Entonces, ¿qué significa? ¿Que el heredero puede ingresar o que no? No, no. Miren el primer párrafo del artículo 90, que dice, en las sociedades colectiva, comandita simple y de capital e industria, entre paréntesis, son las sociedades de personas, los 3 tipos de sociedades de personas, la muerte del socio resuelve parcialmente el contrato. Quiere decir que esa parte, y les voy a volver a mostrar el... Denme un segundo. Acá. Díganme cuando lo ven, ¿eh? ¿Lo ven? Sí, se Ahora ve. sí. Ahí va, Ahora. perfecto. Volvemos siempre a lo mismo y vamos a volver hasta la última clase. Imagínense que A fallece, ¿sí? Este vínculo, porque acá ven, esto es un vínculo de A a la sociedad y de la sociedad hacia A. Este vínculo se resuelve, eso quiere decir que olvídense que existe, desaparece. Solamente la sociedad queda esto. B, C conforman la sociedad. Eso quiere decir que se resuelve, ¿sí? No hablamos de disolverse porque la disolución es total, ¿sí? Si se disuelve la sociedad es que se disuelve todo, se liquida y cada uno su parte, chau, no hay más sociedad. Por eso hablamos de resolución y es resolución parcial. ¿Por qué? Porque no es que se resuelven los 3 vínculos, sino que se resuelve solamente uno. Lo que nos dice el artículo 90 es que para las sociedades, imagínense que esto es una colectiva, una comandita simple o una de capital e industria, ¿sí? Sociedades de personas, ¿sí? Lo que nos dice es que si se fallece uno de los 3, imaginemos A, se va a resolver este vínculo. ¿Ustedes ven en mi mouse o lo veo solo yo? Bueno, ven que estoy haciendo como que corta acá, corto ancho. Bueno, acá, corto la relación entre A y la sociedad. Esto deja de existir. Solamente existe B y C con la sociedad. Eso quiere decir que se resuelva. Entonces nos dice que en estos 3 tipos sociales, comandita simple, capital e industria y colectiva, si se muere uno se resuelve el vínculo, la sociedad sigue con los otros 2. Pero que en 2 de 3 tipos, o sea, en la colectiva y en la comandita simple, se puede pactar, estamos hablando de que sí o sí tiene que surgir del contrato constitutivo, se puede pactar que los herederos de A ingresen. En ese caso va a ser obligatorio para los herederos siempre y cuando hayan aceptado la sucesión, la herencia. Si se presentan en la sucesión, es obligatorio, si se pactó en el contrato, que ingresen. ¿Se entiende? Es lógico que genere dudas, es todo muy nuevo. Sí, profe, a mí lo que me quedó duda es lo de la última, de capital e industria, que dice que en el caso de que se resuelva, puede elegir otro tipo social. A ver, hablamos de 3 tipos sociales, ¿sí? Colectiva, que si no se pacta nada, se resuelve el vínculo y la sociedad sigue con estos 2. ¿Qué pasa con la parte de la plata que puso A? Se le va a dar a los herederos, ¿sí? Se reembolsa la parte de A los herederos. Ahora, eso pasa en los 3 tipos sociales, colectiva, comandita simple y capital e industria. Si nada se pactó,
se resuelve y del que se muere le dan la parte a los herederos. ¿Sí? Ahora, solamente para la colectiva y la comandita simple se puede pactar de entrada que cuando fallece el socio ingresan los herederos. Y en ese caso el que ingresa puede pedir que su responsabilidad sea limitada. Esto quiere decir, si estamos en una sociedad colectiva donde la responsabilidad es ilimitada, se transforma la sociedad en una que tenga responsabilidad limitada. Si estamos en una sociedad en comandita simple, puede elegir, como hay dos categorías, una con sociedad limitada. Ahí está. No, SRL es que, no, porque en la comandita simple tenemos dos categorías de socios. Uno con responsabilidad limitada y otro con responsabilidad ilimitada. Entonces, ahí, como hay una categoría que tiene responsabilidad limitada, no es necesario cambiar el tipo social. ¿Sí? Ah, ahora entendí. Cambia la categoría. Perdón, exacto, yo entendí el tipo social. Exacto. Digo, ¿cómo va a cambiar todo? No. Eso es para la sociedad colectiva, porque sí o sí, la única responsabilidad que tiene es ilimitada. No podés cambiar de categoría, porque hay una sola categoría. Ah, por eso, pero esa era la duda que yo tenía, la de capital e industria. No, la de capital e industria es la tercera. ¿Quieren que les haga un cuadro con esto y se lo subo después al campus? Sí, profe, por favor, porque a mí me quedó la duda de... Yo noté mal también. Entonces. Igual, a ver, yo a lo que voy con esta clase puntualmente estamos hablando del consentimiento. No importa si se los mezclan ahora, porque la clase que viene no, la otra vamos a ver este tema en profundidad, lo que es resolución parcial. Y ahí les tenía preparado el cuadro. Entonces, para que ahora no se hagan lío, no se los quería mostrar, mi idea no era profundizar tanto este tema, pero como le generó dudas tampoco lo quería dejar pasar. ¿Sí? Pero a eso iba. Lo que importa acá es que el consentimiento es relativo. Decime, Néstor, sí. La última consulta, con respecto a que se puede pactar, ¿hay algún límite con respecto a que en el pacto quede resuelto que no se pueda hacer el cambio de comandita? O sea, que sea de la responsabilidad. No, porque eso está en la ley. El artículo 90 nos dice que en el caso de que haya responsabilidad ilimitada del socio que falleció, el heredero, ya que está entrando obligado, ¿sí? Recuerda que al principio le dije sociedades obligatorias, con consentimiento hasta ahí, pero obligatoria, en fin, ¿sí? El heredero puede pedir, en ese caso, la responsabilidad limitada y no se la pueden denegar. Si no se hace, es judicialmente, pero no se la pueden denegar porque está en la ley. Y ley mata contrato, ¿no? Por una cuestión de jerarquía, la pirámide de Nielsen, ¿sí? Doctora, y tampoco se puede negar la transformación en el caso de las sociedades colectivas. Tampoco. Perfecto. Si es una elección del heredero, se tiene que cambiar la sociedad entonces. Exactamente, Perfecto. exactamente. Sí. Porque lo dice la ley. Porque la ley les da ese derecho. Es como decir, bueno, ya que te estoy obligando. Que en realidad es relativo decir que está obligado, porque está aceptando la herencia. Si él bajo ninguna costa quiere participar en esa sociedad, puede rechazar la herencia, no se presenta nunca la sucesión y listo. Entonces, se puede pelear de los dos lados, ¿no? Profe, y si se presenta, ¿puede pedir que que le liquiden, que le den la parte de los aportes que le corresponde? ¿Se puede retirar cediendo su parte o no? Eso es solamente para la SRL que no lo llegamos a tocar. Pero yo lo que les propongo es algo. No, pero lo había dicho creo que en la de Sociedad Anónima, creo que no, para la Capital e Industria. En la de Capital e Industria no se puede pactar porque la ley no lo permite. ¿Sí? En ese caso es como en las otras dos no se hubiera pactado nada. ¿Sí? Directamente se resuelve y se le da la parte. Yo lo que les propongo es, como ya son las 11, nos quedaron los otros 3 elementos para ver. Cristian, decime. Sí, perdón, doctora, eso le quería preguntar. O sea, de los 4 elementos, lo único que de los generales, lo único que vimos solo consentimiento. Sí. Nos queda objeto, capacidad. Forma no entraría como quinto, ¿no? O sea, vamos a ver 4. Forma yo lo tengo dentro de... Capacidad, objeto y causa. Sí. Algunos autores o algunos docentes también, forma lo tienen como un quinto elemento.
Yo la verdad que lo tengo dentro de objeto, y dentro de objeto les hablo de las formas de cómo se constituye una sociedad. Lo vamos a ver, sí, Perfecto. por supuesto. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Nada más, Sí. era para que me quede claro, vimos solo el primero. Consentimiento. Vimos solo el primero, son 4 en Gracias. total. Por supuesto, yo no los quiero demorar después de las 11. Lo que les propongo es, la clase que viene, ¿sí? Voy a hablar de vuelta de consentimiento, les voy a traer pero rapidito, les voy a traer el PowerPoint con ¿cómo se llama? Con cómo se divide para que por lo menos gráficamente lo vean y sobre eso lo explicamos y vemos nulidades, ¿sí? Tampoco los voy a demorar más de las 11. ¿Les parece bien? Así también, hasta el sábado que viene, capaz que el viernes a la noche no lo van a hacer, pero capaz que el sábado de la mañana se levantan un ratito antes, lo vuelven a leer y sobre eso hablamos, ¿sí? Así decantan un poco las ideas que vimos un montón. Perfecto, gracias. ¿Les parece? profe. Buen No, sábado. por favor. Gracias por todo. Buen fin de Bueno, semana. buen fin de, Bueno, descansen. gracias por todo. No, por favor. Gracias, profe. Un gusto.